No hay nadie. Sí, solamente falta modo presentación. Estamos. Ya. Súper. Hola, buenos días. Vamos a esperar unos 5 minutitos y comenzar para que se incorpore más gente y ahí comenzamos con la presentación. Ya. Bueno, muy buenos días. Voy a iniciar con la presentación. Mi nombre es Jorge Gres Morales. Soy abogado de Mont Group y hoy día les voy a presentar respecto de la publicación de la nueva ley de autorizaciones sectoriales. Bueno, esta es la ley número 21.770 y representa una de las reformas administrativas más importantes que se ha emitido en los últimos tiempos en el país. Este nace de un diagnóstico que se hizo tanto en el sector público como privado, de toda la forma en que se están realizando la evaluación de los proyectos y las autorizaciones que asociadas a ellos. Así se vio que existía un sistema de permisos dispersos, fragmentados y con múltiples organismos actuando sin coordinación. Hasta ahora, hasta la emisión de esta ley, existían más de 400 tipos de autorizaciones sectoriales repartidas en distintas autoridades. Cada una tenía un procedimiento establecido con su propio formulario y plazos que muchas veces no eran respetados por parte de la administración. Todo esto generaba una incertidumbre por parte de los titulares de proyectos,
existía muchas veces duplicidad de antecedentes y una gran carga burocrática, tanto para el Estado como por parte de los inversionistas que constantemente tenían que estar respondiendo a las observaciones que realizaban los distintos organismos. Por tanto, el objetivo que establece esta ley no es flexibilizar la exigencia ni rebajar los estándares, sino que ordenar y coordinar todo el sistema de permiso asociado a los proyectos, introduciendo un marco común de reglas, plazos y responsabilidades también por parte de los organismos. Por tanto, se busca fortalecer la certeza jurídica para mejorar la gestión pública de los permisos y permitir así que los proyectos de inversión se tramiten con eficiencia, sin sacrificar un rigor técnico ni las salvaguardas ambientales o sociales que constantemente están asociados a este tipo de permisos. Em, Esta ley marco persigue cuatro grandes propósitos. Una simplificación para reducir la carga administrativa, eliminando duplicidades y armonizando los procedimientos. También, como señalé antes, otorgar una certeza jurídica para los administrados al establecer plazos específicos y aplicación del silencio administrativo, que lo veremos con posterioridad, entregando así también una previsibilidad de la obtención de estos permisos en un tiempo razonable. También se considera una coordinación e interoperabilidad entre los distintos organismos, creando una plataforma común que integra a los distintos servicios públicos, y una transparencia y trazabilidad, asegurando así que cada trámite sea visible y transparente para el administrado, por lo tanto sea rastreable y sujeto también a control. Por tanto, esta es una ley de gestión y de confianza institucional que busca un Estado coordinado y que un administrado también responsable. Así, los principios principales que estructuran este sistema presentado por la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales se construye sobre estos distintos principios que se presentan en esta lámina. Por un lado, la integración para articular distintos organismos de procedimiento dentro de un procedimiento digital, que también veremos con posterioridad, una proporcionalidad para ajustar la exigencia al nivel de riesgo de cada actividad, ya que se establecen distintas categorías de permisos y con plazo asociado a cada una de ellas. Una transparencia también, como señalé, como un deber activo de publicidad y trazabilidad por parte de la administración. Una estandarización que unifica criterios y etapas procedimentales para todos los permisos. Bueno, y la certeza regulatoria que protege la confianza legítima y la previsibilidad normativa. Y estos principios buscan dar una coherencia a un sistema que hasta ahora funcionaba de forma fragmentada y se crea con esta ley una ventanilla única en el que tramitar todos estos distintos permisos. En cuanto a la arquitectura institucional, esta ley, en primer lugar, crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales de Inversión, que está dependiente del Ministerio de Economía. La función principal de ella es coordinar y supervisar la aplicación de la ley, junto con administrar la plataforma digital que señalé antes, que es el Sistema Unificado de Permisos Sectoriales, por la sigla SUPER, que actúa como una ventanilla única digital en la cual se tramitan estos permisos. A su vez, la plataforma Super centraliza todo el ingreso de las solicitudes, el seguimiento en línea de ellos y la emisión de los certificados asociados a estos permisos de una manera semiautomática. Eh, Asimismo, cada servicio mantiene su competencia sustantiva, pero se le establecen plazos definidos y debiendo respetar formatos y estándares comunes. Por tanto, con esto se cambia toda la estructura institucional que existía previamente y de una tramitación aislada se pasa a una gestión integrada. Ahora bien, respecto a al catálogo de autorizaciones sectoriales,
también la ley establece en su artículo 6 las distintas autorizaciones que van a ser objeto y son definidas por la ley. En primer lugar, tenemos las autorizaciones de localización que determinan el emplazamiento físico de una obra o instalación. Por otro lado, tenemos las autorizaciones que son de proyectos que habilitan el inicio y ejecución material de una obra faena. También están las autorizaciones de funcionamiento que permiten la operación o puesta en marcha de instalaciones, las de profesional o de servicio asociado a competencias personales o técnicas, la administración o disposición relativa al uso y gestión de bienes públicos y otras que son como una gran categoría que son autorizaciones con efecto habilitante no incluidas en la anterior. Es importante esta clasificación ya que dependiendo del tipo de autorización y en cuál se englobe el permiso, los plazos que se encuentren asociados, la aplicación de silencio positivo o negativo y la autoridad competente. Por su parte, el artículo octavo regula como la clasificación definitiva y el procedimiento en virtud del cual se va a regir estos permisos y así cada órgano sectorial debe proponer a la oficina de autorizaciones las distintas tipologías y los permisos asociados a su competencia. Después, la oficina de autorizaciones las consolida en un decreto supremo que también va a ser emitido con posterioridad por el Ministerio de Economía y el plazo total para determinar las distintas permisos que ha asociado a cada categoría es de 6 meses desde el requerimiento que realice el Ministerio de Economía. Por tanto, si bien la ley fue publicada, todavía no se tiene una certeza de qué permisos va a englobar, se tiene una aproximación, porque está este procedimiento todavía vigente en el que se está requiriendo a los órganos competentes que clasifiquen los distintos permisos asociados y bajo su competencia, y después se va a dictar el listado definitivo, que será aproximadamente dentro de 6 o 7 meses más. Y con esto se marcará el hito de inicio de la aplicación del título 3 que es como todas las normas y procedimientos común para la tramitación de estas autorizaciones y que lo veremos posteriormente. Bueno, ahora en cuanto a las normas mínimas del procedimiento, como les señalé previamente, la idea de esta ley es establecer un procedimiento transversal para todo tipo de permiso y que también se establezcan plazos. Por tanto, el procedimiento administrativo se inicia con un formulario tipo que debe ser ingresado a través de esta plataforma Super y se debe hacer una revisión de admisibilidad formal que limita solicitudes arbitrarias de antecedentes. Por regla general son 5 días que se realiza este análisis de admisibilidad y con posterioridad se envía esta solicitud de permiso al órgano competente, quien tiene un plazo definido para emitir su pronunciamiento. Así, los plazos máximos obligatorios, según las tipologías que ya señalé antes, son en cuanto a los permisos de localización, un plazo máximo de 120 días hábiles, a las autorizaciones de proyecto, 90 días hábiles, de funcionamiento, 60 días hábiles, profesional o servicio, 45 días hábiles, y de administración y disposición también 45 días, y otras 25 días hábiles. Entonces, sí o sí, los órganos competentes deben emitir y otorgar o rechazar el permiso dentro de este lapso de tiempo. ¿Y qué pasa si no se hace? Ahí también esta ley establece una figura que es el silencio administrativo y que también hace una distinción entre silencio positivo y silencio negativo. El silencio administrativo positivo señala que vencido el plazo legal de los que señalé previamente, sin obtener un pronunciamiento por parte del órgano competente, la solicitud se entiende aprobada por el solo Ministerio de la Ley, generando los mismos efectos que una resolución favorable y se otorga un certificado que señala esto. Este silencio positivo se asocia con las autorizaciones de proyecto
funcionamiento y las otras que es la categoría general. Por otro lado, también tenemos la figura del silencio administrativo negativo, que este implica que una vez expirado el plazo establecido en la ley, la solicitud se considera rechazada, lo que permite al titular interponer recursos administrativos judiciales, pero no obtiene el permiso de pleno derecho. Estos se asocian con las autorizaciones de localización, administración o profesionales. Y resulta sumamente relevante, ya que lo que ocurría con anterioridad a la dictación de esta ley es que muchas veces, bueno, de acuerdo a lo que ha establecido la Contraloría, los plazos no son fatales para la administración. Entonces se tomaban de eso todos los órganos de la administración y no tenían una presión por emitir algún pronunciamiento, lo que dilataba mucho la obtención o rechazo de los permisos y la posterior tramitación judicial o administrativa. Con esto, si es que no se pronuncia y estamos dentro de estos tres tipos de autorizaciones, se entiende rechazado y permite iniciar automáticamente una vía administrativa o judicial con todos los recursos que sean aplicables. Otra figura relevante que se incorpora con esta ley son las técnicas habilitantes alternativas o las THA. Estas permiten habilitar actividades sin necesidad de un acto administrativo previo. Y la ley distingue dos, el aviso y la declaración jurada. Así, el aviso se entiende como una comunicación previa que el titular del proyecto presenta informando que ejecutará una actividad. Sus efectos son inmediatos al día siguiente hábil y la autoridad puede fiscalizar ex post. Y por otro lado está la declaración jurada, que es una manifestación bajo un juramento de cumplimiento de requisitos legales o técnicos y que también produce efectos habilitantes inmediatos. Esto va a aplicar a solo actividades de bajo o moderado riesgo y la ley, esta figura todavía no se encuentra vigente ya que se contempla que todo el contenido de los supuestos sean definidos por un reglamento que se debe dictar dentro de los 9 meses desde la publicación de la ley en el diario oficial. Eh, y el cual va a ser complementado después con un decreto exento dentro de los 3 meses y un diagnóstico que van a hacer los órganos competentes de los primeros 6 meses de la vigencia de este procedimiento. Lo importante de esta técnica habilitante alternativa es que no se inicia propiamente tal un procedimiento administrativo que se tiene que cumplir todos los plazos que hemos señalado, sino que acá el titular del proyecto da un aviso o una declaración jurada a la autoridad de que su proyecto, por ser de bajo riesgo o tener un impacto mínimo, no requiere analizarse por la administración, pero esto no obsta que exista una fiscalización posterior por parte ya sea la Superintendencia del Medio Ambiente o la autoridad competente, que puede determinar que efectivamente existió eh, no se entregó toda la información o se ocultó información a la autoridad con el objeto de eludir este procedimiento dentro del súper y lo cual puede recaer incluso en la constitución de un delito económico con sanciones y multa asociadas. Bueno, otra figura también relevante que establece la ley, la tramitación ágil de iniciativas de inversión estratégica. Esta está contemplado en el artículo 74 y siguiente de la ley y es un mecanismo preferente para proyectos estratégicos que va a implicar que estos sean analizados en la mitad del tiempo establecido por la ley. Eh, lo importante es que sean proyectos públicos o privados que cumplan ciertos criterios que se van a definir por un reglamento posterior. Todavía no se ha publicado y el proceso acá cada año, la Oficina de Autorizaciones va a iniciar un proceso de postulación que los titulares, tanto de iniciativas públicas o privadas, pueden presentar sus iniciativas y en base a estos criterios que van a ser definidos, que van a ser relacionados con montos de inversión, empleo o impacto ambiental positivo, y finalmente la oficina selecciona aquellas que tendrán una tramitación prioritaria.
El procedimiento es bien expedito una vez que la oficina inicia el proceso. Se contempla un plazo de 30 días para señalar cuáles son estos proyectos de inversión que se pueden someter a esta tramitación ágil. Los proyectos seleccionados verán reducido a la mitad los plazos de su tramitación y recibirán un monitoreo prioritario también por la autoridad competente. El reglamento para realizar este proceso se debe dictar dentro de un año de publicada la ley, y el mecanismo también entrará en vigencia el mes siguiente de la publicación de este reglamento. Por tanto, a partir del próximo año, de septiembre, la Oficina de Autorizaciones va a poder iniciar estos procesos y los titulares van a poder optar a este beneficio de tramitación acelerada en el sistema. También dentro de las instituciones que contempla esta ley, existe la denominada estabilidad regulatoria, que está asociado con proyectos evaluados o en evaluación en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esta estabilidad regulatoria establece que los titulares de proyectos que tienen una resolución de calificación ambiental favorable pueden acogerse a este régimen de estabilidad regulatoria, el cual significa que se impide que se apliquen normas nuevas que alteren las condiciones de los permisos. Este puede solicitarse hasta 5 años de notificada a la RCA y tiene una vigencia de 8 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que un proyecto obtiene su RCA, el titular, al momento de tramitar sectorialmente los permisos asociados a esta RCA, debe entregar una declaración que indique que se quiere someter a este sistema de estabilidad regulatoria. Y al realizarse esto, existe un lapso de 8 años en que no se le van a aplicar nuevas normativas. Por tanto, esto permite que se establezca una mayor certeza para los titulares de proyecto y que no puede, las futuras fiscalizaciones no puedan afectar a la ejecución de los proyectos. También existe la posibilidad que durante la evaluación ambiental del proyecto, desde que se dictó esta ley, y que aquellos proyectos que se encuentran en evaluación ambiental puedan solicitar este régimen de estabilidad regulatoria, y en este caso, en la tramitación ante el CIA, con posterioridad al término anticipado de un procedimiento, o sea, al plazo establecido para un término anticipado de un procedimiento, que son dentro de los primeros 30 días para el caso de las declaraciones de impacto ambiental y 40 días para el caso de los estudios de impacto ambiental, hasta la dictación de la RCA, los titulares de los proyectos pueden declarar que se quieren someter a estabilidad regulatoria, y eso quiere decir que se van a aplicar únicamente aquella norma vigente al momento de ingreso del proyecto al CDIA. Y por tanto, en la tramitación, todos los órganos competentes van a poder pronunciarse y otorgar los permisos solo con aquella norma que estaba vigente en esa oportunidad. Esto también es sumamente relevante porque establece mayor certeza, porque ocurría muchas veces que durante la tramitación de los proyectos se iban dictando normativas nuevas. El propio Servicio de Evaluación Ambiental establecía instrucciones, guías o criterios nuevos que afectaban la evaluación de los proyectos, y con esta figura de la estabilidad regulatoria ya no le va a ser aplicable a los titulares. Entonces le entrega una mayor certeza tanto para la administración de cómo evaluar los proyectos como para el administrado de qué norma le va a aplicar al momento que someta al CIA un proyecto. Y en este caso, el organismo competente durante la evaluación ambiental tiene que analizar los permisos solo con la norma vigente, pero se condiciona a la obtención de la RCA favorable, y una vez que se obtenga la RCA favorable, eh, ahí se entiende que se mantiene este régimen de estabilidad regulatoria. Y lo importante, por tanto, de este régimen es que protege la autorización necesaria para ejecutar el proyecto, garantizando certeza normativa durante toda su operación, pero dura estos 8 años que señalé previamente, que generalmente calza con el plazo de la construcción y el inicio de la operación de un proyecto.
Bueno, ahora en cuanto a la vigencia de esta ley, por todas las figuras que le he planteado previamente, se establecieron distintos plazos para dictar los reglamentos y por tanto la entrada en vigencia de esos títulos o acápites. Por lo que la ley plantea una entrada en vigor gradual. El, el primer título relevante, que es el de los procedimientos de las normas mínimas, se establece un plazo de 8 meses tras el decreto inicial de clasificación, que es la solicitud que realiza el ministerio al organismo y que le establezca, que le indiquen eh, a los permisos a qué tipo de clasificación se encuentra asociado. Por tanto, ahí a los 8 meses se tiene que tener todo ese procedimiento ya establecido y entra en vigencia estas normas mínimas que señalé. Y aquellas autorizaciones sectoriales que sean determinados con posterioridad, como se establece un monitoreo de cómo va funcionando esta ley, pueden existir algunos permisos que ingresen o salgan de este procedimiento general y para esos casos, dentro de los 6 meses posteriores al ingreso de este procedimiento, va a entrar a regir. El sistema digital conocido como SUPER se tiene que determinar el reglamento para su aplicación en los 9 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley y así entra a funcionar al mes subsiguiente de la dictación de este reglamento. En cuanto a las técnicas habilitantes alternativas, como señalé antes, se debe dictar el reglamento asociado a ellas dentro de los 9 meses siguientes a la publicación de la ley, pero se deben dictar un decreto exento que establezca los lineamientos generales y los órganos que deberán someterse a esta, o sea, entregar la definición de los permisos dentro de los 3 meses de la publicación de la ley. Y como también indiqué, se va a realizar un diagnóstico de los propios órganos en los 6 meses posteriores a entrar en vigencia esta técnica habilitante. En cuanto a la tramitación ágil, el reglamento tiene que dictarse dentro de un año y entra en vigencia al mes subsiguiente y con posterioridad la oficina va a realizar la publicación para que los titulares indiquen qué proyecto desean someter a esta tramitación ágil. En cuanto a la estabilidad regulatoria, entra en vigor 6 meses después de la publicación de la ley. eh, Así que la ley se publicó en septiembre. Los 6 meses posteriores, los titulares que se encuentren evaluando sus proyectos en el CIA o ya obtuvieron una reserva favorable van a poder solicitar esta estabilidad regulatoria que dura 8 años y los formularios únicos que van a indicarse para la admisibilidad del procedimiento digital ante la SUPER se deben emitir dentro de los 9 meses. Y también es importante señalar que todos los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se mantendrán bajo la normativa anterior, garantizando así una continuidad y estabilidad normativa. Bueno, y finalmente también la ley establece una responsabilidad penal asociada como a los delitos económicos. Esta ley 21.770 modifica la ley 21.595 de delitos económicos incorporando un nuevo delito por la falsedad en técnicas habilitantes. Así se sanciona a quien entregue información falsa o incompleta en un aviso o declaración jurada con el fin único de eludir una autorización o conseguir indebidamente un beneficio. Ese es el tipo penal que se establece, que si se configura, pueden venir penas privativas de libertad y multa social. Cuanto a las penas privativas de libertad, van desde los 61 días hasta los 3 años y la multa puede ser de 100 a 1000 UTM. Y por tanto, con esto lo que se busca es establecer que esta modernización que quiere realizar el Estado debe ir acompañado de responsabilidad e integridad por parte de la administradora.
Bueno, y finalmente para finalizar, por tanto, esta ley 21.770 no solo viene a modernizar todo el aparato estatal y digitalizarlo, sino que redefine la relación entre el Estado y los administrados, estableciéndole un marco de certeza, eficiencia y responsabilidad con plazos asociados que necesariamente se deben cumplir, porque si no caemos en esta figura del silencio administrativo. Así se viene a ordenar un sistema que antes se encontraba disperso en todos los organismos y estableciendo reglas claras y mínimas que aseguran que esta innovación procedimental vaya de la mano con una probidad y transparencia que es el deber de toda entidad estatal. Y por lo tanto, esta ley es un paso hacia un Estado como coordinado, predecible y transparente con el objetivo de promover siempre una inversión sostenible y resguardar el interés público. Bueno, y para finalizar, estas láminas están nuestras oficinas. Nosotros contamos con oficinas en Argentina, en Buenos Aires, San Juan, en Bolivia, Brasil, Canadá, Chile. Acá tenemos Santiago y también tenemos una oficina en Antofagasta y Puerto Montt, en Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, y Estados Unidos. Muchas gracias. Acá les dejo mi correo electrónico. Me pueden escribir cualquier duda o consulta social que tengan y también ahora no sé si tendrán alguna duda que se requiera aclarar. Ya. Muchas gracias. Hasta luego.